¿Por qué la música era mejor antes que ahora? ¿Estamos en la peor decadencia que ha tenido la música? ¿Crees que la música en un futuro la haga una inteligencia artificial? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video. El día de hoy amanecí con las ganas de hablarles de este tema que me ha tenido pensando mucho últimamente, desde que regresé a escuchar música más popular y entrar a las playlists de Spotify, de YouTube y de Deezer y toda esa onda, y desde que escuché la canción de Jajaja de Kimberly Flores, que fue la que hizo el detonante para hacer este video. Estamos en una etapa de la música donde hay jóvenes y niños que piensan que Peso Pluma es mejor que Beethoven o que Natanael Cano es mejor que Johann Sebastian Bach, y encontramos muchos ejemplos de esos. Pero a ver, ¿por qué? ¿Dónde quedaron esos artistas de a de veras? Esos que tenían talento en su voz para cantar, esos que nacían con un don para ejecutar piezas complejas en un piano o en un violín o en un oboe, etc. Y llegué a la conclusión de que son dos factores. Pero antes de darles mis conclusiones, quiero empezar desde el principio. ¿Qué es música? ¿Qué entendemos nosotros por música? ¿Qué entiende la Real Academia de la Lengua por música? La música es de las llamadas bellas artes. Es un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos, ya sean vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. ¿Y desde dónde viene esto que llamamos música? ¿Cuál es su historia? La verdad es que es un mito. La misma música es más antigua que la misma historia, creo. No hay como tal información de esto. Se piensa que vino desde la prehistoria de la humanidad y está vinculada a ritos de apareamiento y con el trabajo colectivo. Así es, hacían música para sincronizar o motivar ciertos actos grupales. La música comenzó a formar parte de las manifestaciones religiosas o chamánicas. De los instrumentos más antiguos que se tiene registro son las flautas de hueso, con más de 30.000 años de antigüedad. Después, en el año 3000 a.C., existieron instrumentos como la percusión y las cuerdas, donde ya se empezó a tener registro de diversos instrumentos de 7 sonidos distintos, en las primeras arpas y oboes. Pero esto, ¿qué tiene que ver con que estemos viviendo la peor etapa de nuestra historia en cuestión de música? Bueno, la que yo considero que es la peor. Esperando que en un futuro no sean las inteligencias artificiales las que nos hagan la música. ¿Te imaginas que en 10 años la única música que conozcan las nuevas generaciones sea creada por un robot? Y lo peor de todo es que les guste. Que esté creada de manera perfecta al gusto de cada persona, que vaya aprendiendo tu gusto y te dé lo que quieres escuchar. Hasta podría generarte una canción diaria, que digo, unas 100 canciones diarias. Sería tanta la música que no tendrías tiempo de escucharla toda. Y los adultos recordemos a los corridos tumbados como la última generación de música buena hecha por humanos. Pero no, ¿qué va? Eso no pasaría. ¿O sí? Por cierto, algo que admiro de los corridos tumbados es que usan instrumentos reales, no son una máquina, no es un sintetizador, utilizan trombones y saxores y mejor aún, los trombones de vara, mucho más complejos y difíciles de usar que un trombón de émbolo. Bueno, sin desviarnos del tema, si vas a la página de música en tendencias de YouTube, te encuentras en primer lugar a Natanael Cano a dueto con Belinda. En segundo lugar a Kenia Oz a dueto con La Joaquí. En tercer lugar a Reels B con Junior H. Y si sumas estas 3 canciones, en total te dan casi 9 millones de reproducciones. Que por cierto, Kenia Oz pareciera conocer la fórmula para estar en tendencias en YouTube. Y si vas a Spotify, la aplicación más popular para escuchar música, lo primero que te recomiendan es perreo, bellaqueo, taconazo y placoseo. Ni siquiera sé qué es eso. ¿Por qué estamos escuchando eso? Digo que lo estamos escuchando porque es lo más popular. Esto está escuchando la gente en pleno 2024. Y aquí está el primer punto del por qué los artistas hacen este tipo de géneros y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Es porque lo escuchamos.
Es nuestra culpa si nosotros no escucháramos música tan sencilla, los artistas o las empresas musicales no harían este tipo de música. Si a nosotros nos gustara la música compleja y bien hecha, tendríamos eso. Tendríamos música más limpia, mejor ejecutada, mejor todo. Pero como somos unos seres sencillos que nos llena y nos satisface cualquier ritmo barato, es lo que tenemos. Aquí es donde me doy cuenta de que no somos tan diferentes de los primates, que se divertían con flautas y tambores. Antes de comenzarme a enojar haciendo este video, quiero mencionar otra cosa. El gusto musical está en su etapa más pobre. Y no lo digo yo, lo dice la historia, que si no conoces la historia estás condenado a repetirla. ¿A qué voy con esto? La mejor etapa musical a lo largo de lo que se tiene registro está en el siglo XVI y XVII y parte del XVIII. Con la famosa música barroca, muy popular en Europa. Es la música que se ha caracterizado por su complejidad. En esta época, los músicos se retaban a sí mismos para ejecutar piezas complejas, pero muy complejas. De los principales compositores está Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, entre otros. Si te gusta la música, te recomiendo escuchar algunas de estas piezas de estos compositores. Y aquí es donde empieza el declive, porque la época de la música clásica viene después. La música clásica se enfocó en melodías más sencillas y con más romanticismo, dejando a un lado la complejidad de la música del barroco. Para esta parte de la vida ya encontramos a Beethoven, quien se popularizó a inicios del siglo XVIII, así como Mozart, Friedrich Chopin, entre otros, que vinieron a renovar la música. Y sin meternos en tanto detalle, ya más recientemente en la historia de la simplificación musical llegó el rock en los años 70, creado en Estados Unidos, empleando un conjunto de subgéneros musicales derivados del rock and roll. En los años 70 nace el rap, otro género que emplea patrones rítmicos simples, pronunciados y monótonos. Y el género más popular, el pop, palabra que se utilizó por primera vez en 1926, que su nombre viene de la palabra popular. Este género buscaba agradar a la mayor cantidad de gente posible, siendo los inicios de todos los subgéneros que existen. Este género, su principal fuerte fue la letra de la canción, tomando como tema principal el amor, lo que lo hace un género internacional. Para este punto de la vida llegan artistas como Michael Jackson, considerado el rey del pop, Elvis Presley, The Beatles, Madonna, Backstreet Boys, etcétera, etcétera. Esta etapa tiene mucho artista que recordamos con mucho sentimiento. Si analizamos un poco la música, venía año con año y siglo con siglo en decadencia, a pesar de que Michael Jackson o Elvis eran cantantes con un talento vocal. Si los pones en comparación con músicos de antes de ellos, vienen en decadencia. No me dejarás mentir, la música venía en decadencia, la complejidad de la ejecución cada vez era más simple. Y si entramos a los 2000, encontramos ya otros artistas que si los comparas con los de los 90s, la música se siente más sencilla. Y si analizamos a los artistas del 2010, la música es todavía más sencilla. Y si analizas a los del 2020, es más sencilla. Y si analizas a los del 2024, incluso llega a molestar cuando escuchas eso. Las listas de popularidad están en su peor momento. ¿Qué está pasando con la música? Simple y sencillamente está evolucionando. Está siguiendo una línea en su historia, desde el siglo XV-XVI, que tuvo su pico más alto, hasta el 2024, que está teniendo su pico más bajo. Espero yo que sea el pico más bajo y que no llegue todavía más abajo. Simple y sencillamente es evolución. Pero déjame te digo una cosa antes de terminar este video. Estamos en una etapa donde tenemos la posibilidad de elegir. Nunca
pero nunca antes en la historia de la música habíamos tenido la posibilidad de elegir qué queríamos escuchar. Cuando no existían las grabaciones, teníamos que esperar a que un músico tocara para poder escuchar su música. Cuando se inventaron las cintas, los discos para grabar el audio, teníamos que esperar a que un artista tuviera la posibilidad de grabar su música. Y no todos o casi nadie tenía esa posibilidad. O a lo mejor había músicos con obras más exquisitas que el mismo Vivaldi, Bach, Mozart, pero no tuvieron los recursos para grabarlas. Y esto pasó también con la llegada de los cassettes o los CDs. Conocí grupos increíbles sin los recursos para pagar un estudio de grabación. Solamente pocos tenían esa posibilidad o esa suerte. Y hoy es diferente. Es tan fácil y tan barato poder grabar tu música que tenemos un exceso de contenido en internet. Que por una parte es malo, porque tenemos mucha música mala, pero por otro lado es bueno, porque tenemos muchos artistas, unos mejores que otros, aunque a veces es complicado encontrarlos, es necesario excavar un poco y ensuciarse las manos para llegar a esa música tan bonita, o en este caso ensuciarte los oídos, para poder llegar a encontrar esa música que te guste a ti. Al final de cuentas, está en nuestras manos. No nos dejemos influenciar por lo popular, por lo barato, por lo común. Apreciemos los buenos artistas. Y hasta aquí el video de hoy. Pero dime tú qué opinas. ¿Crees que es un asco la música de hoy? ¿Crees que estoy exagerando? ¿En qué momento cambió tanto nuestro gusto musical? ¿Qué crees que pasará con la música en 5 años? Déjamelo en la caja de comentarios. Mi nombre es Luis Rojas.